El caso Diario Tiempo se refiere a una de las crisis laborales y legales más prolongadas en la historia de los medios de comunicación en Honduras. Se originó en octubre de 2015, cuando el periódico cesó su edición impresa tras ser vinculada por el Departamento del Tesoro de ESU en investigaciones de lavado de activos. A continuación, te detallo los puntos clave de la situación actual a inicios de 2026. 1. El origen del conflicto. Debido a la designación de la OFAC, las cuentas bancarias de las empresas del Grupo Continental fueron congeladas. Esto provocó la liquidación forzosa de Banco Continental y el cese de operaciones de la versión impresa de Diario Tiempo, dejando a más de 300 empleados sin trabajo y sin el pago de sus derechos laborales. 2. La sentencia de la Corte Suprema. Tras años de litigios, el 19 de agosto de 2022, la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia definitiva a favor de los trabajadores. El fallo ordena a la familia Rosenthal y a las empresas responsables cancelar la totalidad de los montos adeudados por concepto de prestaciones y salarios caídos a unos 250 ex trabajadores. 3. Situación actual y demandas. A pesar de la sentencia de 2022, el cumplimiento del pago ha sido el principal punto de fricción. Falta de pago. Hasta mediados de 2025 y principios de 2026, los ex trabajadores han denunciado públicamente que los propietarios no han acatado la orden judicial. Protestas constantes. El grupo de afectados, muchos de ellos ya en edad de jubilación o con problemas de salud, continúa realizando plantones exigiendo justicia. Recurso al Estado. Los afectados han solicitado la intervención de la presidenta Xiomara Castro y han advertido sobre la posibilidad de elevar el caso a instancias internacionales debido a la falta de ejecución de la sentencia por parte del Estado hondureño. 4. Diario Tiempo en la actualidad. Aunque la edición impresa desapareció, el medio continúa operando exclusivamente de forma digital, manteniendo su presencia como uno de los portales de noticias más leídos del país, bajo una estructura administrativa distinta a la que operaba el rotativo físico. A continuación se detalla lo que han hecho las distintas instituciones. 1. El Poder Judicial Corte Suprema de Justicia, CSJ, es la autoridad que más ha avanzado en el papel, pero ha fallado en la práctica. Sentencia definitiva. En septiembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de Honduras dictó una sentencia firme que obliga a la familia Rosenthal y a Editorial Honduras a pagar las prestaciones laborales y salarios caídos a los extrabajadores. El bloqueo en la ejecución. A pesar de haber ganado el juicio tras casi 7 años de litigio, los juzgados de ejecución no han logrado hacer efectiva la orden. Los afectados denuncian que los bienes de la empresa o de los propietarios no han sido embargados o liquidados para cubrir la deuda laboral, lo que genera una sensación de justicia de papel. 2. El Poder Ejecutivo y la Secretaría de Trabajo, mediación insuficiente. En los primeros años del conflicto, la Secretaría de Trabajo intentó realizar conciliaciones, pero estas fracasaron debido a que las cuentas del Grupo Continental estaban congeladas por la designación de la OFAC. Solicitudes a la presidencia. Los extrabajadores han enviado cartas directas a la presidencia Xiomara Castro solicitando su intervención para que el Estado facilite el pago. Sin embargo, los representantes de los empleados han calificado la respuesta gubernamental como de indiferencia o falta de voluntad política para presionar a los responsables. 4. Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Durante el proceso de liquidación de Banco Continental, la CNBS fue la encargada de administrar los activos. Los trabajadores han cuestionado por qué no se reservaron fondos suficientes o no se dio prioridad absoluta a los pasivos laborales de todas las empresas del grupo durante ese proceso de liquidación forzosa. 3. Procuraduría General de la República, aviso de demanda contra el Estado. Ante la falta de cumplimiento de la sentencia de la CSJ, los abogados de los trabajadores han notificado a la PGR que procederán con una demanda millonaria contra el Estado de Honduras por denegación de justicia. Argumentan que el Estado es responsable subsidiario por no ser capaz de hacer cumplir sus propias leyes y sentencias judiciales. Resumen de la situación actual. Las autoridades han cumplido con la fase declarativa, pero han fallado en la fase ejecutiva.
Esto ha llevado a que el caso esté a punto de ser trasladado a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de que en Honduras se ha agotado la vía interna sin obtener resultados reales. El argumento de injusticia respecto a los extrabajadores de Diario Tiempo, que han fallecido sin recibir sus prestaciones, es quizás el punto más doloroso y éticamente cuestionable de todo este conflicto. A inicios de 2026, se estima que más de 40 extrabajadores han muerto esperando la resolución del caso. Los argumentos de injusticia se centran en los siguientes puntos fundamentales. 1. Justicia tardía no es justicia. Este es el principio legal y moral más fuerte. Para quienes murieron, la sentencia de la Corte Suprema de 2022 llegó demasiado tarde o simplemente se convirtió en un documento sin valor real, al dilatarse el proceso por más de 10 años. El sistema judicial hondureño falló en su deber de proteger de forma oportuna a la parte más vulnerable, permitiendo que el tiempo extinguiera el derecho biológico de las personas a gozar de sus frutos laborales. 2. Violación al derecho a la salud y la vida. Muchos de los fallecidos padecían enfermedades crónicas o sufrieron complicaciones de salud derivadas del estrés y la precariedad económica tras el cierre. El argumento aquí es que la falta de pago no solo fue un daño financiero, sino un daño físico. Sin sus prestaciones, muchos no pudieron costear medicamentos, tratamientos o cirugías que habrían prolongado sus vidas. Se argumenta que el Estado y los patronos son indirectamente responsables de estas muertes al privar a los trabajadores de los recursos que ellos mismos habían acumulado durante décadas de trabajo. 3. La indignidad de la vejez y el desamparo. La mayoría de los trabajadores que fallecieron eran personas de la tercera edad que dedicaron 20, 30 o hasta 40 años al diario. La injusticia radica en el contraste. Mientras los activos de las empresas y la familia propietaria seguían en procesos legales o reactivaciones, los trabajadores morían en condiciones de pobreza o dependiendo de la caridad, sin la jubilación digna que por ley les correspondía. 4. La revictimización de las familias. Cuando un extrabajador muere, la injusticia se extiende a sus herederos. Los familiares ahora deben enfrentar nuevos procesos legales. Para cobrar lo que se le debía al fallecido, los parientes deben realizar trámites de declaratoria de herederos, lo que implica más gastos legales que muchas veces no pueden cubrir. El vacío económico. Muchos de los fallecidos eran el sustento o el apoyo principal de sus hogares. Su muerte deja a las familias en una doble vulnerabilidad: el duelo y la deuda. 5. El Estado como cómplice por omisión. El argumento de injusticia contra el Estado hondureño es que ha permitido que se rompa el principio de prioridad de los créditos laborales. Según la ley, en cualquier quiebra o liquidación, los salarios y prestaciones deben pagarse antes que a cualquier otro acreedor o banco. Al no ejecutar los embargos necesarios para pagar a quienes estaban muriendo, el Estado priorizó intereses administrativos o políticos sobre el derecho a la vida de los trabajadores. Dato relevante. En las protestas realizadas en San Pedro Sula, los sobrevivientes suelen llevar carteles con los nombres y fotografías de sus compañeros fallecidos, usando el lema: se fueron sin su dinero, pero con su dignidad. Los que quedan exigen justicia por ellos.